¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a la entrevista de hoy. Una entrevista que está enfocada a un tema de actualidad, una fiesta que se nos viene, que va a llegar dentro de nada, los días 13 y 14 de agosto, y es la 24ª edición de la Festa da Meixa de Carril. Y para ello pues contamos con dos invitados, llegados directamente desde Carril. Contamos con José Luis Villanueva, que es el presidente de los parquistas de Carril. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Y a Ana Rivas, que es la secretaria de los parquistas de Carril. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. La almeja, un sector que genera mucho empleo, que es de vital importancia tanto en Carril como en Villagarcía. José Luis, pues quería arrancar un poquito con eso. Una actividad que lleva más o menos produciéndose en nuestra localidad desde la Edad Media. Sí, bueno, los parquistas de Carril llevamos cultivando el mar desde la Edad Media. Tenemos 500 años de historia y aspiramos a tener otros 500 más, evidentemente. Antes fueron ostras, luego mejillones y en la actualidad y desde hace pues, por el orden de 50, 60 años son almejas. ¿Y cuántas familias viven de este sector? De este sector viven por el orden de 650 familias, algo más, que viven directamente de esta actividad y son la primera, en términos socioeconómicos, la primera generadora de empleo en Villagarcía. Bueno, ¿qué tiene de especial la almeja de Carril? ¿Qué le hace tan especial y tan conocida y reconocida a nivel mundial? Hombre, la almeja de Carril se da en un arenal que se extiende desde las inmediaciones de la isla de Cortegada y el pueblo de Carril hasta la playa Compostela en Villagarcía. Ahí confluye pues también el río Ulla con las aguas oceánicas que crean un microclima especial que le da, pues es Carril, y no hay otro sitio que sea Carril y que produzca unas almejas como estas. El alimento que ahí se produce es la base de esta calidad. Pero a nivel culinario, ¿qué es la diferencia de las demás? Hombre, vamos a ver, su textura, su sabor y su alto rendimiento en carne son características fundamentales. Por no mencionar pues, otras diferencias que ya son más de carácter científico, como puede ser su bajo contenido en colesterol con respecto de sus congéneres del resto de la ría. La agrupación de productores que tú presides, que está creada desde el año 1990, ¿qué funciones desempeña? ¿Qué actos realiza con tal de llevar esa defensa de este producto? Vamos a ver, la agrupación de productores de parques de cultivos de Carril es creada para defender los intereses de sus asociados y desde entonces, pues bueno, así lo viene haciendo. Es una entidad es una entidad con entidad jurídica propia, valga la redundancia, y que funciona en colaboración con la propia cofradía. En los últimos años pues, van con los mismos intereses y aunan esfuerzos pues, en la defensa pues, precisamente de los intereses de los productores de la almeja de Carril. Vamos ya un poco directamente a lo que es la fiesta, el programa festivo que comienza el día 13 de agosto con un concurso de salmeja cocinada que está en su 21ª edición. Ana, ¿qué nos puedes contar del concurso? ¿Qué tipo de premios tenemos, por ejemplo? A ver, el concurso tenemos tres primeros premios. El primer premio que consta de 1.000 euros sin diploma, el segundo premio 500, diploma también, y el tercero 250. A todos los participantes, por el simple hecho de participar, se le va a regalar un detalle de sargadelos junto con su diploma correspondiente. Pero luego también tenemos que destacar que los productos se elaboran con almejas de Carril, almejas que nosotros le suministramos a los concursantes. Le damos un vale para el día antes del concurso que recojan 500 gramos de almeja para garantizar que esos platos se elaboran con las auténticas almejas de Carril. ¿Y qué requisitos tiene que cumplir un participante para participar en este concurso? ¿Ququé tipo de recetas tiene que hacer o qué requisitos hay? La receta que quiera. Lo que no puede llevar es huevo crudo ni mayonesas, tiene que ser mayor de edad y luego pues, se va a premiar tanto la creatividad como la presentación y por supuesto el sabor. Y cada uno puede presentar el plato que quiera. Pues se tiene presentado en alguna edición pues, desde almejas a la marinera a algo más elaborado, porque se presentan tanto gente a nivel ya más profesional como a nivel doméstico. Incluso un año hicieron almejas de licor de almejas. Por eso te digo que las recetas van muy variadas.
¿Y hasta cuándo tienen las personas o la gente para inscribirse en este concurso? Hasta el día 12. El concurso es el día 13, el día anterior. Perfecto, pues entonces vamos yendo ahora hacia el domingo, avanzamos en nuestro calendario festivo. Bueno, al domingo a las 2 de la mañana tenemos un pregón con Javier Veiga, conocido humorista del Club de la Comedia, y posteriormente tenemos el nombramiento de los cabaleiros y donas de la Orden de la Meixa. No sé si nos puede adelantar algo, José Luis, nos puede dar alguna primicia. Sí, vamos a ver, este año el nombramiento de caballero va a cargo de Francisco López Franco, Chesky, más conocido por Chesky, y el nombramiento de dama es Marisol Bueno. Es miembro de la presidenta de la Real, o sea, de la Academia de Gastronomía Galega. ¿Y qué méritos hay que tener para ser un caballero da Meixa? Hombre, uno de los méritos es que sea un incuestionable embajador de la Almeja de Carril. En este caso pienso que hemos acertado y para nosotros es un honor que ellos hayan aceptado el cargo, dada su trayectoria. Y bueno, posteriormente ya tendríamos una regata de traíñas, de traineras, que pertenece a la Liga Gallega, ¿verdad? A la Liga Gallega, la segunda bandera parquistas de Carril, efectivamente. Y más tarde, sobre las 8:30, pues una degustación de lo que es el producto estrella, ese producto que estamos homenajeando estos días. ¿Cómo será esta degustación? ¿En qué consiste? Esta degustación comienza al término de la entrega del acto de entrega de galardones y los nombramientos de dama y caballero. A partir de ahí pues empieza la degustación y luego después continúa hasta bien entrada la noche, pero hay un intervalo donde a partir de las 6 de la tarde comienza esta carrera. ¿Y qué afluencia de público esperamos este año para la fiesta de da Meixa? Hombre, esperemos que el tiempo acompañe y que no nos lleva como el año pasado. Sí. Y creemos que va a haber bastante afluencia porque aparte las fechas, al día siguiente es festivo, tenemos ahí en Villagarcía incluso el 16 vuelve a ser festivo y todos los años es una fiesta que notamos que cada vez tenemos más afluencia porque también cada vez tenemos más contenido. Sí, vais creciendo un poco en repercusión, cada vez hay más contenido. ¿Se valora otro tipo de acciones para otros años? No sé si ya vais planificando de cara al año que viene. Sí, claro, vamos a ver, para el año que viene será la 25 edición, cumplirá 25, evidentemente habrá que dejar constancia y patente de que los 25 años tienen que ser sonados. Sí, señor. Bueno, pues ¿alguna otra curiosidad que queráis comentar o algo especial, alguna sorpresa que podamos tener este año? Ahí este año pues va a estar amenizado hasta bien entrada la noche pues por un grupo de rock, ¿no? Versión B. Pero el principal atractivo de la fiesta está en la propia almeja, evidentemente. No es novedad porque el año pasado ya se prolongó hasta la noche, este año se va a continuar. Como bien vayas diciendo, pues cada año se pretende, despacio, pero consolidarla con más contenido, con más almejas, claro, con más afluencia de público. Pensamos que es una fiesta que tiene que estar de relieve entre las fiestas gastronómicas. Y ya por último una curiosidad, ¿cómo os gustan más las almejas a vosotros? Ya que trabajáis en ello, las cultiváis, ¿cómo os gustan? Vamos a ver, es que para gusto se pintan colores. Claro. Y cada tipo de almeja, porque en Carril se producen 3 tipos de almeja, la babosa, la fina y la japónica. Y cada una de ellas tiene pues, unas especialidades, es más apropiada para unas ciertas especialidades, y cada una la suya. Pero vamos, en la fiesta gastronómica se preparará de forma a la marinera, de la forma tradicional, y que están buenísimas. Y es de la forma que nadie debiera dejar, es una receta que nadie debiera dejar de probarlas. El que no ha probado las almejas de Carril a la marinera, no ha probado almejas. Ana, ¿cómo te gustan a ti más? A mí la babosa de Carril, la marinera, también. Bueno, pues dejamos esa recomendación para toda la gente que quiera visitar esta fiesta de la Meixa. Ya saben, el 13, el 14 de agosto, concursos, tenemos nombramiento de esos embajadores, música rock, buen ambiente, buen tiempo esperemos, y bastante afluencia de público. Y eso, no dejen de probar las almejas de Carril a la marinera, que seguramente tendrán que chuparse los dedos.
Nada más, hasta aquí llega nuestro tiempo de entrevista. Muchas gracias, José Luis Boyanova, por visitar nuestros estudios. Gracias a vosotros. Y gracias a Ana Rivas por venir Muchas desde gracias. Carril, que bueno, hay un trayectito hasta aquí, hasta Santiago. Bueno. Nada, señores, recuerden, el 13, y el 14 de agosto tienen una cita en Carril con la fiesta de la Misa. Que pasen una muy buena noche.